Y les debo de confesar que yo hoy estoy especialmente contenta, sobre todo por la siguiente visita que vamos a tener aquí en el plató de 8 Magazine Palencia. Es un grandísimo periodista y esto es una opinión particular, para mí uno de los mejores periodistas de Palencia. Yo tuve la suerte de estar unos meses haciendo prácticas en Radio Nacional con Antonio Rubio y hoy viene a presentarnos una publicación pues que la verdad ha tenido muchísimo éxito y es espectacular. Vamos a hablar de ella. Antonio Rubio, muy buenas noches. Buenas noches, Laura. Pues sin duda es un lujo tenerle aquí con nosotros y una alegría saber que esta publicación está teniendo tantísimo éxito, así que en primer lugar, Antonio, enhorabuena. Gracias. Es un libro muy cuidado, muy mimado, muy especial, La belleza escondida, y tiene muchísimo sentido este título. Cuéntenos. Está hecho desde luego con muchísimo cariño y además cuando yo descubrí en Ventosa de Pisuerga un 13 de septiembre del año 2013, por casualidad además, el interior de aquel sagrario, quedé deslumbrado. Hasta el punto que dije a mis acompañantes, entre ellos el delegado de Patrimonio José Luis Calvo, le dije: José Luis, esto es La belleza escondida. El título surgió en el mismo momento y en el mismo momento me surgió la idea de hacer una publicación dedicada a exaltar, poner en lo que nadie ve hasta entonces, la belleza interior de estos agrarios, la pintura hecha al finales de los siglos XVI y principios del XVII. Así surge la idea y después ha sido irla fraguando, y el trabajo de campo y el trabajo luego de redacción y maquetación, porque también la maquetación en gran parte es mía, aunque luego la imprenta que lo ha editado ha introducido algunas correcciones que considero muy acertadas para darle una visión un poco más moderna, que la mía quizá era un poco más antigua. Una publicación y detrás de ella, Antonio, hay muchísimas horas de trabajo. Muchas horas de trabajo, efectivamente, porque una cosa es visitar las iglesias, el trabajo de fotografía que puede llevar horas. Luego, pues, si quieres, podemos hablar un poco de la dificultad de fotografiar dentro de unos espacios tan reducidos, pero luego está la labor de documentación, la labor de redacción, la labor de maquetación, que, como te digo, yo mismo la hice. Es decir, soy un poco el Juan Palomo, me lo guiso, me lo como, y al final, pues para bien o para mal, el resultado me gusta bastante. No siempre se está del todo satisfecho, pero estoy razonablemente satisfecho. ¿Cómo se estructura el libro? El libro, tengo tres colaboraciones de introducción, una de ellas del señor obispo, don Manuel Herrero, que tuvo la gentileza de hacerme una presentación. Luego hay otra segunda del secretario general de la Fundación de Edades del Hombre, don Juan Gonzalo Jiménez, y una tercera de don José Luis Calvo, delegado de Patrimonio, mi amigo compañero con el que estoy íntimamente relacionado todos los días. Y después ya empieza mi parte. Hay una presentación inicial justificando por qué la belleza en el arte, y después entro ya en materia para hablar de la belleza en el arte religioso, evolución del sagrario, y pasamos al cuerpo principal del libro, que es, yendo pueblo por pueblo, la descripción del sagrario. Yo he localizado sagrarios con pintura interior en 50 pueblos, 51 parroquias, porque en Becerril hay dos. Hay en Santa Eugenia, que es la parroquia, pero también en el Museo de Santa María hay un sagrario que tiene pinturas. Y después hay en 57 sagrarios, porque, por ejemplo, Villaldavín tiene 3 retablos y los 3 tienen sagrario con pintura. En Membrillar hay 2 sagrarios, es decir, sagrarios 57, parroquias 51 y pueblos 50. Ajá. ¿Hay mucha belleza escondida? Enorme belleza escondida. Además, vamos a ver, mira, cuando Manuel Álvarez, el principal discípulo de Alonso Berruguete, del gran Alonso Berruguete como escultor, que también era pintor, pero en su faceta de escultor, colaborador y luego, primero discípulo y luego colaborador, se plantea hacer un sagrario tan monumental como puede ser el de Santoyo, que para mí es el mejor de toda la diócesis como sagrario. Bueno, pues ese hombre, Manuel Álvarez, pues tiene la certeza de que su obra va a ser contemplada, admirada, aplaudida y va a perdurar generación tras generación. Es decir, es normal que se esmere,
que exponga todo su saber, todas sus habilidades, porque sabe que va a ser una obra que va a recibir el aplauso de generaciones. Pero ¿qué ocurre cuando Yuste de Espinosa, el joven, hace las pinturas interiores de ese sagrario? Ese hombre también tiene una certeza de que esas pinturas no las va a ver casi nadie. Solamente el sacerdote en el momento de abrir el sagrario para sacar o introducir de nuevo el copón con las especies sacramentales para la hora de dar la comunión. Entonces ese hombre, ese Yusto de Espinosa, el joven, hace un trabajo de primor, delicadísimo, una belleza escondida, escondida. Y sin embargo hace una obra genial en la pintura interior del Sagrario de Santoyo con alusiones que son todas precursores de la Eucaristía, porque está, por ejemplo, a la recogida del maná, en la tabla del fondo, la recogida del maná. En un lateral tiene los exploradores de Canaán con un grandísimo racimo de uvas cuando encuentran la tierra prometida, aquella tierra de miel. Y después, en otro lugar, está la ofrenda de Melquisedec, que es el antecedente de Cristo sacerdote cuando hace una ofrenda de pan y vino. Bueno, pues Yuste de Espinosa hace esas alegorías eucarísticas con gran primor, consciente de que no lo va a ver nadie. Trabajaban para algo superior, porque ese receptáculo pequeño de sagrario iba a ocultar, iba a estar permanentemente ocupado por un inquilino grandioso, nuestro Señor. Se ha cuidado muchísimo, Antonio, en este libro la fotografía para que bueno, pues el lector pueda también un poco deleitarse, ¿no?, con esas imágenes. Sí, sí, fundamentalmente debe ser fotografía y debe ser color, porque es lo que procedía en un libro de estas características de arte sacro, pero arte, pues procedía que fuese fotografía en color, y de hecho hay son 300 fotografías las que hay, todas a color, y me parece que hay unas 15 a página completa, lo que en maquetación se llama margen perdido, es decir, que no hay márgenes, ocupa toda tal como está la portada. Tenemos de esas, me parece que 13 o 14 fotografías de las más monumentales. El trabajo fotográfico ha sido arduo, porque también hay que contar con los medios que yo tengo. Cuando por ejemplo, se hizo el gran libro de la catedral que editó la empresa a la que pertenece Televisión, pues hizo el gran libro de la catedral. Yo sé que allí montaron andamios, que trabajaban con grúas, que tenían unas cámaras manejadas por ordenador, es decir, que eso es no es fácil, pero se alivia bastante el trabajo. Pero cuando dispones de una cámara pues de aficionado, o un poquito superior, ¿no?, una Canon, la 7D, y te pones a trabajar, pues tienes varios enemigos. Uno, y principal, el reducido espacio de un sagrario. Volvemos al de Santoyo. El sagrario por fuera tiene 2 metros y pico de altura, pero lo que es el cofre donde se encierra el copón, eso puede ser poco más que un horno doméstico, es decir, pues de 50 por 50, un cubo muy pequeño, sin luz. Primer problema, el espacio. Segundo, la iluminación, hay que meter luz. Cuando se mete luz, y esto nuestros técnicos de las cámaras lo saben bien, aparecen los reflejos. Y los reflejos son los enemigos mayores que puede haber en fotografía. Bueno, pues esa es la batalla que tuve que librar, a ver cómo solucionaba el problema de espacio, cómo introducía luz, pero sin producir reflejos. Al final, pues nunca estás plenamente satisfecho, pero bueno, estoy razonablemente. A veces he tenido que hacer una fotografía por partes y luego unirlas. El Adobe Photoshop es una herramienta maravillosa para eso, ¿no? Y bueno, pues bien. Es una joya. Sí, es una joya. Los que han podido ya disfrutar con la publicación reconocen el gran trabajo, el esfuerzo, y también lo ven como una oportunidad de conocer nuestra provincia. El tema, bueno, pues es de estas cosas que te surgen y tú mismo no eres consciente de que tienes en la mano algo especialmente valioso, porque es que luego he sabido que en Castilla y León no hay nada hecho con este mismo tema, pero es que posiblemente en España tampoco. Es decir, es un trabajo absolutamente pionero y novedoso. Hasta el punto que cuando el secretario general de Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, hizo la presentación del libro a los señores obispos, que son todos patronos de la fundación, les convocó a una reunión el día 15 de diciembre para hacerles, entre otras cosas, la presentación del libro,
pues todos se quedaron asombrados, los señores obispos, les gustó muchísimo, los comentarios que me han hecho son fabulosos, y don Gonzalo les dijo: aquella otra diócesis de Castilla y León que quiera seguir los pasos de lo que ha hecho Antonio en la de Palencia, la Fundación se compromete a publicarle el trabajo. Es decir, que si se animan, dentro de un tiempo podremos tener un libro del mismo tema de cada una de las 11 diócesis de Castilla y León. En cualquier caso, es un trabajo muy generoso. ¿En qué sentido? Lo digo porque yo sé que trabaja mucho, que le gusta mucho y que echa muchas horas para conseguir un resultado así. Sí, pero vamos, lo hago porque me gusta, porque he nacido para eso, para trabajar, ¿no? Sí, está gustando, el libro está gustando, y yo tengo una espinita clavada que creo que en la segunda edición mejorará la impresión. Se hizo muy deprisa, estábamos bastante relajados porque no nos habíamos planteado una fecha, y sin embargo nos pusieron de repente que el día 14 de diciembre tenía que estar, y teníamos por delante solamente 15 días, contando que una semana de ellas era la semana de la Constitución y la Inmaculada, es decir, una semana prácticamente perdida. Entonces tuvimos que acelerar, se hicieron las correcciones del texto y se revisó la maquetación, pero sin embargo no tuvimos la oportunidad de hacer una corrección de la impresión en papel. De forma que cuando yo lo veo ahora, pero lo veo yo, digo, sí, porque yo lo estaba viendo antes y a mí me parecen unas fotografías espectaculares. Para mi gusto han quedado un poquito oscuras, habrá que quitar un 3%, un 4% de los negros o de la saturación para que tenga el brillo que deben tener esos dorados y esos rojos, es decir, mejorará, pero no obstante, vamos, ningún pero que poner a la Fundación, que cuando recibió el material también les encantó, y claro, estaba yo buscando a ver quién lo podía publicar, si era la diócesis o la Diputación o alguien, y cuando les llegó el material a las manos de la Fundación Edades del Hombre, dijeron: esto es nuestro. Claro, y que yo sí. Me quité un peso de encima, ¿no? Lógicamente. ¿Dónde se puede adquirir el libro La belleza escondida? Pues mira, en Palencia se puede adquirir en la librería de las Hermanas Nazarenas, en calle Santo Domingo, lo tiene Librería Iglesias, ahí cerca de los Cuatro Cantones, y lo tiene Librería Mentor, la librería amarilla que conocemos, en el Paseo del Salón. Y luego directamente en la Fundación Edades del Hombre viene a través de su página web o a través del teléfono. Comentaba antes Antonio que efectivamente los medios son fundamentales a la hora de llevar a cabo un trabajo, y a veces pues se puede convertir en un enemigo, pero yo creo que se le ha olvidado algo muy importante que supera incluso los medios: el talento. Y eso le sobra, Antonio. Bueno, gracias. Por eso esta publicación tiene esa calidad. Sobre todo el cariño. Cuando se pone cariño en las cosas, raramente salen mal. Puede fallar algo, pero se alcanza un porcentaje muy alto de éxito cuando se pone cariño, y desde luego ahí hay mucho cariño y mucho amor. Antonio, que tenga muchísima suerte. Y otra cosa que me gusta, comentar, porque también me lo preguntaron en la rueda de prensa, cuando se hizo la presentación del libro. Yo he pasado muchas horas solo en el interior de una iglesia, 3, 4 horas trabajando. Y me preguntaba un compañero vuestro que qué se sentía allí en una iglesia. Bueno, la iglesia es un lugar mágico que está lleno de buenas vibraciones de todas las gentes que van allí a rezar durante siglos y siglos, ¿no? Todo eso se nota, ¿eh? Cuando hay una percepción especial se nota que eso no es un sitio cualquiera, es un espacio mágico. Bueno, tú en tu profesión, con las prisas, ves que tienes siempre mucho ruido a tu alrededor, impera bastante el mal gusto, sí, y al final se pierde la serenidad y la paz. Sí, eso es verdad. Pues cuando yo he hecho este trabajo, he encontrado primero silencio, he encontrado muchísima belleza y mucha paz. Para mí ha sido una experiencia espiritual extraordinaria. Porque cuando, claro, efectivamente, ya cuando sale la publicación, una la tiene en sus manos, también vienen muchos recuerdos a la cabeza. Bueno. Es que pasar 4 horas, por ejemplo, tú solo en la iglesia, te dan las llaves, entras, obtuve un permiso especial del administrador diocesano, don Antonio Gómez Cantero, porque ya el señor obispo, don Esteban, había marchado a Valencia, entonces obtuve un permiso especial del administrador diocesano para poder abrir el sagrario, retirar el copón con las formas, llevarlo a la sacristía o a otro sagrario que estuviese próximo mientras trabajaba, porque hay que hacerlo siempre con el máximo respeto. Y así trabajé y me he sentido muy, muy a gusto. Y todo esto tiene un punto de origen también, la exaltación de la Eucaristía que surge a partir del Concilio de Trento.
Estamos en un año muy importante. Fue en 1517 cuando Martín Lutero clava en la puerta de la iglesia de Todos los Santos en Wittenberg unas proclamas incendiarias que supusieron la ruptura de la iglesia. Ahí nació la rama protestante. Atentaba contra la dignidad del Papa, atentaba contra las reliquias, atentaba contra las indulgencias, atentaba contra el concepto de la Eucaristía, de forma que años más tarde surge la necesidad de hacer un concilio, el Concilio de Trento, para salir al paso de todas estas herejías que había puesto en marcha Lutero. Y el Concilio de Trento, y a eso voy, en su segunda etapa, porque se desarrolla en tres, la segunda etapa se centra fundamentalmente en la Eucaristía. Y es cuando entonces se hace la invitación, la orden de que la Eucaristía pase a ocupar el centro de la vida cristiana. Hasta entonces no había sagrarios en los retablos. Estaban en otros retablos auxiliares, pero el retablo mayor no tenía sagrario. Y a partir de Trento aparecen estos sagrarios monumentales, que además se convierten en una doctrina, una catequesis, una teología, porque manda que se pongan las figuras de Pedro y Pablo como príncipes de la Iglesia, que se pongan las figuras, siempre que sea posible, de los 4 santos padres de la Iglesia occidental, que se reproduzcan alegorías de las virtudes tanto cardinales como teologales, en fin, todo ello para fomentar la piedad de los fieles y teniendo como centro la Eucaristía, que pasa a ocupar el centro de la vida cristiana. Es entonces cuando empiezan a aparecer, a finales del siglo XVI, después de Trento, estos sagrarios monumentales. Y aquella iglesia que no puede, por medios, no puede hacer un gran sagrario como puede ser el de Santoyo, hace uno más modestito, pero quiere que al menos el interior esté tratado con la máxima belleza y pulcritud, de ahí que ordenen esas pinturas tan deliciosas. Es el contexto, esa historia que envuelve todo esto. Correcto. Le agradezco, Antonio, que haya aceptado la invitación de esta casa. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, mucha suerte. Gracias.